Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué? Conversábamos con los chicos del tema de la droga. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. ¿Se puede decir bosta en radio? Yo no hablo con mis progenitores. Es cortita. Es más bueno si bailan conmigo. No es merengue, samba, ni ¿Cómo andamos, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Qué tal, Nicolás Batalla? Sapo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Sapito. Voy a saludar al Switcher Master Estrella, pero en este caso del canal de YouTube de Magnolio Sala. O sea, si ustedes nos quieren ver en este momento a través de YouTube, está César Yacosa, obviamente, Switcher Masteriando, con su remera del Diego dormido en este caso, pero que trae el canal de YouTube de Magnolio Sala. No pregunte por qué, simplemente háganlo. Buenas tardes para todos. Les voy a hablar desde el corazón. Bueno, vamos a hablar del corazón, sí, seguramente también desde la cabeza, desde el alma. Pasaron cosas, ayer no estuvimos al aire, ¿no? Uruguay quedó eliminado del Mundial. Hemos encontrado Sub-20. desidia. Sí, jodido partido, ¿eh? Fulero, lo vi. Lo vi el partido, fulero partido. Y después, bueno, con el resultado de Chile y Colombia, ¿no? 3-1 ganó Colombia. Sí, y con eso Uruguay quedó automáticamente eliminado a falta de una fecha del Mundial Sub-20 que se iba a realizar en Chile. Chila Peppers. Hacía 20 años que en esa categoría veníamos asistiendo sin faltas a los mundiales. Casi que Y coincidiendo. somos los actuales campeones del mundo, ¿no? Sí, coincidiendo casi que con el periodo Tavares, ¿no? Digo, el proceso Tavares nos llevó, ¿no?, una y otra vez al Mundial Sub-20. Se Sí. fue el maestro Tavares y primeros frutos. ¿En el periodismo deportivo no está hablando sobre este tema? Sí, Sí. seguramente. Sí. No sé. ¿No? No sabes, sé. no está al tanto, está perfecto. La Es tira, una referencia, Tavares. Es una referencia, digo. O sea, con Tavares ibas a los mundiales. Sin Tavares. Bueno, eso se puso en duda en relación al Mundial de Qatar. Sí, con Tavares íbamos a volver a confirmar. Es un contrafáctico. Es un contrafáctico. Sí. Sí. En el momento que Tavares deja la selección, estábamos fuera del Mundial. Sí, pero con partidos por delante que perfectamente te podían dejar en el Mundial. ¿No? O sea, porque por cómo venía el fixture. Los puntos que hiciste, creo que hubo un partido complejo, pero después eran partidos que podías ganar. Alguien apunta continuo. Cuando se fue el maestro salimos campeones del mundo. Una generación que se había formado. Sí. ¿Con qué proyecto de El selección? proyecto Tavares, obviamente. Exacto. Igual que prefieren en 2 mundiales salir campeón en uno y no ir al otro, o ir a ambos. Se responde solo, salir campeones del mundo, ya está. Ya está. Ya está. Es seguramente el precio que estamos pagando por haber salido campeones del mundo, quedar afuera del siguiente Mundial. El mundo tiende al equilibrio. Sí. Nos habíamos salido del promedio. Una generación que va a sentir el peso de la frustración un poco. Sí, ¿No? sí. Y Un petit. un petit. No vamos a hacer caer todo sobre petit, ¿no? Pero Bueno. debo ser que tenía la 10. Sí, claro. ¿Cómo pasar de ganarle 6-0 a Paraguay a perder 1-0 contra el Paraguay? ¿no? Los hermanos paraguayos, ¿cómo se Con Chile libraban, pasó algo parecido. se Un empató Coito, ahora, se una ganó lástima, antes. Coito, alguien que supo ser como una suerte de referente de selecciones juveniles, que tenga este fracaso ahora tan grande sobre sus hombros. Coitus Interruptus fue el título del país hoy. No fue así, pero
Todos han pensado ese tipo de Sí. titulares. Y nadie se anima a ponerlo. No, yo creo que alguna vez se puso. Montevideo.com, capaz. Alguna vez se puso alguno de Yo creo Pero que en el o sea, con la sentido- historia que tiene Coito en las selecciones juveniles, creo que ese chiste ya se tiene que haber hecho alguna vez. Yo creo que se hizo por eso. Seguramente. Seguro. Sí. Pero este es el definitivo, ¿no? Antes era favorable en sentido positivo. Sí. Este es en el sentido negativo. Claro. Afuera. Vamos a pasar. Ayer, por ejemplo, vamos a recalar sobre un episodio que sucedió ayer, Jorge, en la mañana, en la televisión. No sale barato, no es gratis meterse con el periodismo. Del delito está latente una emboscada. No es gratis. Qué pavo. Pensé que iba a zafar, ¿eh? No es gratis habló meterse con el periodismo en Uruguay. Ser picante de Twitter no sale barato. Digo, capaz que algunos la dejan pasar y sale barato, pero cuando vas a un periodístico de verdura, ser un picantín de Twitter, así ser un capo, un tribunero, no sale barato. Sale muy caro. Cuando hablas de picantín de Twitter, ¿te referís a personas anónimas o a personas con su nombre verdadero? No sale barato ser picantín de redes, ser fogonero de redes y que después estés en carrera para un cargo público y hacer como, fingir de mesa, ¿qué pasó? Upi, ahora no, eso. Borro tweet, taca, borro. Le ha pasado a mucho cabildante, hay que recordarlo, en la pasada administración, ¿no? De pronto llegar a algún programa de televisión matutina y que ¡pum! A ver, ¿y esto que puso en Facebook? ¿Algún programa o a el programa que Bueno, llegar a un programa de sí, televisión te matutina. ponía la placa, sí. Y te ponían la placa en 4D. de algo que habías escrito en Facebook. De pronto, Sí. algo que habías puesto jodido, ¿no? Munición gruesa en Facebook. Y que bueno, y que tuvieras que de alguna manera justificarte. Porque recuerdo- ya no eras un ignoto de las redes, sino que ya eras un jerarca público. Eras un cargo público. Claro, por ejemplo, no sé, vicedirector de ACE. Me recuerdo uno que. No era uno en particular, vicedirector de ACE igual, ¿no? Que había ¿Te uno que. acordás? No recuerdo el capitante, pero estaba él y en la pantalla grande, había un juego de imágenes, estaba Gregorio Álvarez. No, estás embarrando. Estás embarrando y te pueden salir eso caro no pasó, esos eso no chistines. pasó. Mirá, esos ¿No? chistines te pueden salir caros. Porque el día de mañana, vos, sapo, Sí. estoy pensando en un escenario probable, ¿no? Sacás un libro, uno de tus libros que te gusta escribir, vas a desayunos informales y vos eras el que decía que acá, pacas, tape. Mirá que no Sí, es barato ser pero un bueno, chiquín. yo creo que lo tomarían con jocosidad como tomamos nosotros acá, Jorge. Salvador Esqueloto fue invitado, lo conocen, el ¿no? vocal de ACE no No. lo tomó así. ¿Eh? Bueno, no todo el mundo lo tiene por qué conocer. Es una pregunta que se responde sola. ¿Lo conocen? No. Uno de los tres candidatos frente amplistas a la Intendencia de Montevideo, aprobados recientemente, ¿no? Por el propio, la orgánica del Frente Amplio, Mario Vergara, Verónica Piñero y Salvador Esqueloto, impulsado por la vertiente artista, el nombre de Esqueloto, arquitecto, ¿no? Ex decano de arquitectura. Viene a ser como para la cabeza de la vertiente, me imagino yo, ¿no? A ver. Viene a ser como el nuevo Mariano Arana. Bueno, va por el legado Así lo de Arana. presentaron como que tiene, legado digamos, de Arana. representa el espíritu de Arana. De hecho, Arquitecto, trabajó fue- en la intendencia también. Fue ¿no? O sea, decano de la Facultad de Arquitectura, trabajó en la Intendencia, trabajó en vivienda, en la segunda administración Vázquez, Sí. en un pasaje muy recordado por la gente. Pero bueno, la cuestión es que Esqueloto fue invitado a desayunos informales como uno de los candidatos a la intendencia de Montevideo y arrancó la entrevista. César, no sé si tenés por ahí. Estamos en el canal de Magnolio Sala de YouTube, por las dudas repito. Sí, si lo quieren ver, Los que ponen no puedo entrar al canal de Exacto. YouTube de Sol, estamos en el canal de Magnolio Sala. si lo quieren ver a vivo, pueden ir al canal de Magnolio Sala, pero si no lo van a escuchar acá en la 99.5 as usual. Arranca la entrevista en Desayunos Informales con el saludo de rigor, Esqueloto, hola, bienvenido, ¿qué tal? No sé qué. Y en un momento, el conductor de ese programa, Nicolás Batalla, decide hacer un pequeño prólogo, un prefacio Un a la introito. entrevista. Un introito, exactamente. Un introito. La palabra justa. Escuchen
como es ese introito de Nico Batalla. No un coito como el técnico El de de la Fabián, sub-20. no. Un introito. Exacto. Después la gente dirá ¿Qué fue? si fue un coito o no. Escúchenlo. Recibimos precisamente a Salvador Esqueloto, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Buen día. Gracias por estar acá. Gracias. Mínimo preámbulo, Esqueloto. Ya vamos al tema que nos ocupa, pero usted ha sido muy crítico crítico por decir ser eufemístico, hasta irrespetuoso se podría decir con el programa. Ha dicho que nos ha señalado a algunos de nosotros como rentados, que somos una horda, que hacemos simulacros de entrevistas. Esto en su cuenta de Twitter, que es periodismo post-mortem. ¿Hay algo que quiera aclarar sobre eso? Me resulta bastante hostil el formato cuando hay 4 entrevistadores que interrumpen o que generan un ruido cuando un entrevistado desarrolla, digamos, un pensamiento. Eso no es solo un problema con las personas o con el programa, sino en general con un formato que se da también en otros programas. Bien. Pero de ahí a decir que hacemos simulacros de entrevistas, entiendo, es opinable, ¿no? Si el formato es el mejor o no, pero decir simulacros de entrevistas o que somos interruptores profesionales, o no me acuerdo, seriales o... Horda de interruptores. Peor todavía. Horda de interruptores. Bien, bien. Espero que hoy me levanten entonces, por ejemplo, el bloqueo en Twitter, se compensan de que soy una buena persona que tiene opiniones diferentes. Quizás eso corre para usted también, ¿no? Sí. Porque... Bien. Bueno, vamos al motivo de la entrevista. O sea, ¿le parece bien horda de interruptores haberlo dicho, digamos? No recuerdo haber puesto interruptores. Puedo haber dicho horda de algo, pero sí. Es decir, no somos una horda, no sé si le consta. Bien. Si no, no hubiera venido, aparte. No, yo voy a venir a todos los lugares donde me inviten. Claro. Si uno cree que uno es una horda, no viene, digamos. Bueno, vamos a la entrevista que va a correr por los carriles que sí habían sido pactados. ¿Cómo salir de un momento incómodo by Nicolás Batalla? Acá hay varias cosas para analizar. Disculpen que tome la palabra. Sí. Uno es el canibalismo que tiene fácil desviarse. Por eso, Nico, no te sientas mal. Satélite absolutamente de desayunos informales en este momento. Para mí está para más fácil desviarse. Meterse con el periodismo no sale gratis. Meterse con desayuno no sale gratis. Y meterse con mi amigo Nico Batalla no es gratuito. Lo tuyo es personal, Jorge. No es personal. Esto para mí ahora es personal. Es personal, lo de Jorge es personal. Disculpa, Jorge, ya te voy a dejar que te descargues dale. Con más ímpetu todavía. Pero me gusta recoger la palabra, porque creo que hay muchas cosas y voy a tratar de ser escueto, voy a tratar de ser breve. Me parece que el señor responde mal ya, de primeras. A mí me tiran eso sobre la mesa... y yo lo primero que hago es responder, no, ese es mi mellizo, Gustavo. Eso hubiera sido brillante. Un comic relief. Claro, ese es mi mellizo, Gustavo. Pero, ese es el otro Esqueloto. Claro, pero no. Ahí Nico iba a decir, no sabe el pelotudo Esqueloto. Nunca lo hubiese tratado así. Me parece que me está faltando el respeto. Yo jamás los traté de pelotudos. Sí, de rentados, eso sí, es verdad, los traté. Entiendo que a veces al tratarlo de rentados, lisa y llanamente los estoy tratando de corruptos, porque quiere decir que no hacen periodismo, sino que están rentados para... yo nunca aclaré para quiénes están rentados, parece bastante obvio si uno mira la pantalla unos segundos, por más que me disguste el formato. Y opino sobre el formato como un televidente más, que detesta el formato, pero que lo mira todo el tiempo. Es así. Yo a veces no puedo parar de mirar el programa, odiar el formato y después entrar a mi cuenta de Twitter y criticarlos. Ustedes me pueden decir, como me acaba de decir uno de los conductores, usted es un pelotudo. Bueno, y puedo ser un pelotudo, sí, porque a mi edad, yo soy un tipo ya casi de 60 años y la verdad que estar comentando en Twitter, después, por supuesto, después de haber sido decano de la UDELAR, después de haber estado en la Facultad de Arquitectura. Yo digo lo que quiero, No se dedique cosas. Yo digo lo que quiero. Si ya van a empezar a interrumpirme, lo único que están es confirmando lo que yo dije. ¿Puedo seguir? Porque en este formato de programa que hay 4 y uno quiere hablar, no lo dejan hablar. Porque si no, se turnan para interrumpir. Es cuando un buen jugador de fútbol va y el equipo se turna para pegarle. A ninguno le sacan amarilla. ¿Por qué? Ese es Gustavo. ¿Cómo?
Ese es Gustavo, no Salvador. No, yo lo que quiero decir, entiendo que de pronto un señor mayor, adulto, maduro como yo, estar pelotudeando en Twitter, criticando formatos de televisión, no es mi mejor carta de presentación para ser intendente de Montevideo. Lo entiendo. Lo entiendo, es algo que recién me está cayendo la ficha ahora. Porque yo antes estaba tirado en casa mirando desayunos. Vos me preguntás, ¿pero qué haces a las 10 de la mañana mirando un programa de televisión? ¿Estás laburando? No, la verdad que no. Estoy en casa. Digo, tengo esa fortuna, ¿no? ¿Verdad? Y miro el programa. Y espero. Y ya cuando veo, y ahí ya critico. Y no me pasa con los multicolores. Cuando interrumpen a los multicolores me cago de la risa. Y a veces hasta he retuiteado alguna. Mirá qué buena la que le hicieron a este blanco en desayuno. Pues yo me olvido, no puedo sacarme la camiseta de arriba. Entonces a veces me pasa. Entiendo, capaz que es bueno pedir disculpas. Me siento un niño. Leo, gracias por esta miada. Gracias por haberme orinado encima. Pero también como un señor mayor que entiende que se ha equivocado por tuitear como una adolescente que tendría que tener una cuenta anónima para hacer este tipo de comentarios. Y no, a mí me gusta dar la cara, a mí me gusta que vean que a pesar de mi barba tengo pensamientos adolescentes. Bueno, nada, ¿qué querés? Yo vine a hablar de las propuestas que tengo para la intendencia. ¿Podemos seguir? Eso fue en un mundo paralelo que sucedió esta conversación. No fue lo que sucedió. No, la conversación. Y menos mal que fue mucho más corto, ¿no? Sí, claro. Porque si no, no se hubiésemos ¿Por qué quedado sin tema interrumpen, para Nico? hablar. ¿Por qué interrumpen? No, lamentablemente Esqueloto no agarró por el lado que propone Juanchi, agarró por el lado de. ¿Y me van a sacar el bloqueo de hacerme el picante ahora que vine acá? Y no, mirá, te estamos diciendo que te fuiste de mambo varias veces. Si no arrancas ni con un, bueno, perdón, no era tan así, difícil que te saquen el bloqueo. Menos el bloqueo que de Abergon, ¿no? Que debe ser una cosa muy. Una vez que Abergon te manda a la cárcel tuitera, debe ser muy difícil salir de esa cárcel. Sí. A mí me queda una cosa lateral. El señor Leonardo Abergon es muy rencoroso. Bueno, no sé, yo no diría eso. ¿Eh? Yo no diría eso. Bueno, lo estoy diciendo yo. ¿Quién? ¿Juan Chuní? No. Candidato a la intendencia. Tenés que aclararme en quién está hablando, perdón. Hay una cosa que la prensa... Una cosa más del primer pasaje Dale, que me sí, quedó. sí, porque hay más. ¿Qué es peor, que te traten de horda o de interruptor? De horda. De horda. Es una comunidad salvaje. A no ser que vos te sientas representado por ser una comunidad salvaje. Pero una horda de buena onda. No existe la horda de buena onda. Pero los trató de las dos cosas, porque el tuit de Esqueloto... porque- Mira, esto viene de una nota que le hicieron al Pacha Sánchez en Desayunos Informales, y Esqueloto comenta: un buen simulacro, la horda de, comillas, interruptores que no deja que el entrevistado redondee una idea. ¿No? Son interruptores profesionales. Gente que simula ser un periodista real y que lo que hace es llevar gente para interrumpirla constantemente y no dejarlo redondear una idea. Ese es el concepto de Esqueloto, ¿no? Estuve mal, pero deberían aceptar las críticas también. Porque capaz que no se ven ellos tampoco. No hacen el ejercicio que yo hago de mirarlos siempre y marcarle los errores. Y probablemente ellos tampoco hacen el ejercicio de ir a su casa y mirar el programa. Y ver que muchas veces interrumpen una y otra vez. Y sobre todo a mis correligionarios. También a los otros, pero los otros no me importa cuando les Decilo. interrumpen. Ahora resulta que quieren está bien interrumpir a gordofobia, unos decilo. y está mal interrumpir a otros. A mis correligionarios no hay que interrumpirlos. Hay que dejarlos que redondeen todas las ideas. A los otros sí, está bien. Yo ahí no. Si los interrumpen, si le hacen una buena emboscada a un cabildante. A mí me han contado que le han hecho buenas emboscadas a cabildantes. Bueno, está bien. No es mi tema. Yo estoy hablando por los míos. Hablando de redondear una idea, siguió este tema, porque no, la gente se quedó con este único corte, este único clip, que es Perdón, la entrevista el después comienzo. hablaron sobre, digamos, Es una entrevista muy interesante sobre, cómo ve Esqueloto las propuesta para administraciones del Frente Amplio y cómo va a encarar esta campaña. No fue Véala, muchas gracias recomiendo. por venir, ¿Eh? Esqueloto. No. Hasta pronto. La entrevista fue interesante Y de sonó verdad. bufón. Y Esqueloto es uno de los candidatos que está formado para ser intendente de Montevideo. Bien. ¿Ah, sí? Sí, claro.
¿Qué ¿En más redes pasó, Jorge? sociales, decís? ¿Fue a la No, en redes sociales. ¿Fue a la escuela de ser intendente? No. Más allá de su formación, por su propio pasaje por la intendencia Es de arquitecto. Montevideo. Tata es arquitecto. No, Jorge. No, Jorge está de sorna. Pregunto. Esqueloto, claro, más allá del episodio, Esqueloto Sí. tiene experiencia en la intendencia de Montevideo. No, si tuviera experiencia en intendencia de Montevideo no estaría tuiteando a las 10 de la mañana. No son ¿Qué excluyentes. ¿Qué No, pasó no son con la excluyentes. nota de Jorge, desayuno? Tenés legisladores, jerarcas. Romano también tiene experiencia en la intendencia de Montevideo. Que son ¿No? Sapo, te pregunto a vos, no te hagas distraído. No, para el desdoblamiento. ¿Qué tiene que ver Romano con esto? Yo digo, el desdoblamiento. Romano, el periodista, tiene experiencia en la intendencia de Montevideo. Ahora adquirió 5 años de experiencia. Claro. En el currículum está. ¿Vale o no vale? Termino el lo mismo? concepto. Y después seguimos. ¿Esqueloto o Juanchi? ¿Ahora? Sí. Juanchi. Está perfecto. Digo, como reflexión pedorra, pero reflexión afil, lo que ha hecho Twitter y las redes ha demostrado dos caras de personas que pueden ser muy solventes en su métier, que puede ser la arquitectura o la comunicación o la economía o lo que sea, y después resbalan fuerte en las redes, muestran como su esencia. Todos rebalamos ¿No? en las redes. Yo voy a aceptar eso. No, todos no. Está Bueno, lleno de es gente, verdad, es está verdad. lleno de gente que no resbala. Yo rebalo en las redes. Está bueno, gracias. Ahora, Juanchi. Juanchi. ¿Había que preguntarlo? Juanchi. ¿Tenías que preguntar eso? No preguntaba No, para afirmarlo. Yo regalo en las redes y el día de mañana, si me llegan a algún lugar donde yo he resbalado con alguien y me tiran la resbalada arriba, y bueno, trataré de afrontarlo. Los cabildantes fueron el sparring de estos nuevos tiempos. O sea, llegaron, digamos, a puestos de jerarquía con redes comprometedoras y a algunos les costó el puesto. Esa lectura, esa enseñanza. Al que iba a estar en el puerto. Por ejemplo, esa enseñanza Se ya tendría que terminó haberla hundiendo. atravesado muchas personas que saben que eventualmente pueden ocupar cargos jerárquicos o postularse a cargos. Gracias, O sea, Sapo, por llevar la conversación a un lugar que me parece constructivo. Bien, Pará, Nicolás. pará, pará, pará. Estoy Que me tirando parece que el era salvavidas más grande de la parte del punto que después termina quedando un poco. ¿Pero qué le dijo Esqueloto? ¿Qué son las redes sociales? ¿Son un lugar de impunidad o son Depende un de cuál, lugar no todas en son el iguales, cual, ¿no? En Dicen definitiva, las redes sociales. estás haciendo declaraciones Twitter y públicas. Facebook. Yo Instagram no. Facebook. ¿Qué? Facebook, perdón. Sigue Facebook más se vigente llevó que más nunca. cabildantes Sigue más vigente que Twitter, nunca. para Sí, empezar. cierto. ¿Terminó así la nota con Esqueloto? No terminó con esta reflexión sobre el tema de las redes sociales. Pero pará, me parece que diste una muestra de lo que dijo Esqueloto. Por eso quiero mostrarles cómo termina la nota, que es Porque otra cara, ¿no? Le dijo que eran Horda de interruptores. horas de interruptores. ¿Lo interrumpieron durante la nota? ¿Eso me estás preguntando? No, digo que hubo también, para abar con una personal. Bueno, Esa no esto la decía Esqueloto al cierre de la nota. Así terminaba. César, si lo tenés por ahí, vayan al canal de Magnolio Sala en YouTube si lo quieren ver. Si no, escúchenlo. Así terminaba la nota. Para la segunda vuelta, ¿se sintió escuchado y respetado? Sí. Bien, esperamos lo mismo. Bueno, Bien, ahora- bien, sí, sí. Muchísimas gracias por esto, mismo. Espero lo mismo de ustedes y ya digo que el amigo Leo me levante la sanción. Que si usted tira de vuelta el tema, yo tengo en Twitter, te tengo que explicar. No, es un derecho que todos tenemos, No, por no, supuesto. pero déjame explicarle. Sí. Desde Manini Ríos al Boca Andrade, yo no tengo a nadie bloqueado en Twitter, o sea, de los sectores políticos. Usted lo que pasa es que insulta, descalifica. No, Entonces, insulta bueno, no. Sí, yo lo voy a mostrar. Bien, bien. Digamos, horda, nos trató de horda de. ¿Cómo era? Horda de interruptores, en fin. Bueno, muchas gracias. Volvemos Vale, a hablar gracias. más cerca de mayo. ¿Cómo no? Ahora, cuando son las 9:06, vamos a ver cómo sigue. Bueno, así terminaba un No sé poco qué- la... O sea, la idea era como cerrar como en buenos términos, pero. Se sintió escuchado tuvo y una respetado, coda. Así sí, como sí. Juanchi habló de introito, tuvo una coda en la Tuvo una entrevista. coda, Sí, claro. ¿Qué fue esto? Porque en verdad estaba bloqueado. ¿Tuvo una coda o una cola? Bueno, no sé, no. Y aparte, no, por tantos lados es incorrecto. Estás planteando que. 100% mal. No, sí. Pero, o sea, igual el planteo, que no me quedó claro. O sea, Leo lo tenía bloqueado a él y desayunos. No, Ambos. desayunos no. Ah, no, porque al entiendo, arranque sí, dice, habla pero de me parece que es desayunos. un. Agarra que la parte por el todo. Sí, ahí va, fue así, en realidad entiendo que es Leo. Bien. No, el canal, el programa seguro que no. Ujú.
¿Por qué? Yo lo que me parece raro de Pero todo Nico quería esto... profundizar un poco sobre ¿Querías las profundizar, personas Nico? y su desdoblamiento Dale. en redes Preferiría que y en la vida estemos hablando real. de esto. Ah, Profundice, profundice. no, pero ya que habíamos ido hacia ese lugar. Sobre No, Leo pero el Abercón. punto- el punto es Esqueloto, ese. porque está bueno Profundice, saber qué le Nico. dijo, perdón. Dale tranquilo, Nico, Pará, profundizá. sí. Parece que está Profundizá bueno. perfectamente, Nico. Bien, vamos a- Dale tranquilo, Nico. Adelante. A Juanchi No, me con la parece información y después vamos a Nicolás. ¿Por qué Abercón, claramente... bueno, estaba así. Comentario de Esqueloto sobre Abercón. Es su renta vitalicia. Desde hace años no investiga y saca del baúl los papeles apolillados para llenar minutos. El comentario anterior era: Leo Abercón opera como siempre. No admite que las fuerzas políticas se ayornan. Para el MPP debería seguir, para él, el MPP debería seguir como el MLN de los 60. Ignora además que muchos de los PT no los van a votar, menospreciando además a todo lo que se pliegue a Yamandu Orsi. Ese es el comentario de alguien de Twitter, no importa quién. Es que el otro sí que importa porque es candidato a la intendencia. Es su renta vitalicia. Desde hace años no investiga y saca del baúl los papeles apolillados para llenar minutos. Bueno, si eso no es un agravio, yo quiero ver cómo se siente cualquiera que una persona desde Twitter le diga tu renta vitalicia es un curro de sacar papeles apolillados de un baúl porque hace años no investigás. Una persona que está sacando libros, ¿no? Y que hace investigación para esos libros. Sí, totalmente. Digo, no lugar. Es lo mismo que yo diga, vea un comentario de Esqueloto y ponga, cuando era jerarca del Ministerio de Vivienda, y ponga, después de robar la plata como decano de Facultad de Arquitectura, se dedicó a hacer la plancha en el Ministerio de Vivienda. Pero esa es su forma de trabajar. ¿Qué es? ¿Es un agravio? Es bruto agravio. Sí. Bueno, ese fue el agravio que le hizo Esqueloto a Abercón. Lo minimiza Esqueloto ahí. Lo minimiza, dice, ay no, el chiste del tuit, no sé cuánto, pero fue eso lo que puso. Me parece que está bueno ver qué fue lo que puso. Porque no es que, jaja, jeje, como dice Sin TV, ¿no? Jaja, jeje, no, vos me dijiste esto. Ahora que estás acá, si tenés huevo, dale, escúchame. Ahora que tenemos todos estos factos, Leo no Nico. le dijo eso, ¿no? Ahora que estás acá, No, si no. tenés huevos. Pero se lo dijo de otra manera. No, Lo fue que carriles sí- mucho más Tiene algo para decir. más adecuados. me Tiene parece. algo para decir. Y lo que tenía para decir no fue nada. Fue me sacan el bloqueo. A la luz de estos factos que tiró Juanchi, Nico, ¿cuál era tu reflexión sobre las dos caras de las personas y las redes? Es muy extraño estar regurgitando el programa en el cual estuve ayer de mañana. Pero sí iba por el lado de lo que gracias, Vale, Sapo, se lo había. que es eso, ¿no? O sea, ¿qué son las redes sociales? En la medida que sos una figura pública, está bien mantener, digamos, porque todos, y los actores políticos les pasa también, tanto más que a los periodistas, sufrimos que todos los días alguien te esté agraviando a través de las redes de las formas más ingratas posibles. Bueno, entre los que son actores públicos, podemos pedirnos que eso no suceda. Entonces, Sí. nos pareció, y por eso se marcó en un momento muy acotado de la entrevista, porque la entrevista fue muchísimo más que esto y es interesante de verdad, que no quedara eso en la nada como si no hubiese existido, porque existió. Hasta ahí nomás. Ese fue el momento, por eso se marcó y creo que no alteró el tono de la entrevista que transcurrió como la entrevista a los otros candidatos que se han hecho en el programa. Bien. Fin del tema. Excelente, Nico. Vamos a una tanda porque tenemos un tema caliente del momento también, que es la decisión del presidente saliente de la calle Pou de darle marcha atrás a las invitaciones que el presidente entrante le envió sobre todo a 3 países, ¿no? Que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Cómo cayó esta decisión de la calle Pou en la oposición? ¿Cómo cayó entre la gente de la coalición? ¿Estuvo bien, estuvo mal el presidente? Bueno, todo eso después de la tanda y tremenda nota hoy, Sapo. Vamos a tener a 2 Diegos.
a Diego Aboal, al director del Instituto Nacional de Estadística, y a Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior. Al parecer va a seguir en la próxima administración. Al parecer no, Digo, está confirmado. Está confirmado. Confirmado. Sí. Firmó, le preguntamos. No, ahora. bueno, no porque no asumió el nuevo gobierno, no pueden firmarle ya. No un sería muy contrato. legal esa Claro. firma, De ¿no? palabra. Bueno, es una cosa que se venía pidiendo hace largo tiempo, es que en paralelo las encuestas a las cifras que se presentan sobre denuncias de delitos del Ministerio del Interior existiera una encuesta de victimización, es decir, qué es lo que la población dice que hace cuando sufre un delito. Bueno, eso de alguna forma te ayuda a comparar la sensación térmica con las cifras reales. Se denuncia menos de lo que realmente se publica. Bueno, eso es un dato duro que te permite obtener una encuesta de victimización. Sobre esta primera encuesta, que va en paralelo a la encuesta continua de hogares, vamos a hablar con Sanjurjo y Aboal. La encuesta se presentó ayer formalmente. Sí, si me preguntás a mí, Sapo. Sí, Jorge, ¿cómo si no? me preguntás a mí y me preguntás ¿Esqueloto? Sí. Yo te digo Esqueloto no. Es con Nico. Pero ese soy yo. Ese soy yo. No sale gratis meterse con el periodismo, con desayunos, y no sale gratis meterse con Nico Batalla, que es mi amigo. ¿Está? Eso. Está cerrado el debate. Sí, ya habíamos pasado de tema, ¿no? Che, hoy vuelve polémica en el bar, con Jorge Valmeli. Sí. Quiero bien anunciar porque. Un Dream Team. 21 como horas. que cambió el panel, cambió el 21 horas. conductor, cambió el panel, todo. Es Un sobreviviente, Jorge. un sobreviviente Jorge y Julio Ríos. ¿Vas a Un pasar Jorge al Will viviente. Survive? No. No, un Jorge viviente. Un Jorge viviente. Un Jorge viviente. Un saludo al Colo, que tengo Julio entendido Ríos. se escucha el programa. El Colo es muy escucha, es fácil ¿Sí? desviarse. Sí, me mandó un saludo. Estaba enterado de todo. El regreso de Juanchi, el programa de que hablamos hace 2 días. Ese es muy escucha. Sí. Así que le mandamos un abracito. Bueno. Bueno, hoy después de subrayado. A las 21 horas, más o menos. Después subrayado, ¿sí? Tal cual. Miren, y promete ser un buen programa el de hoy. Y bueno, promete... ¿Quiénes están en la mesa hoy? ¿Quién está en la mesa hoy? Sí. ¿Como invitado o panel? Todo. Todo. No, pero sí los panelistas, porque hay gente que Claro. capaz que no sabe. El Conduce, Colo conduce. Conduce el Colo. Después están de El Colo panelistas. va quitando una más para que la gente que. Sí. Ya está. Ya no necesita presentación. Exacto. Acá, mirá, Zapole, este mensaje. Qué grande el Colo. Escuchando en este Grosso. momento, me manda el mensaje. Está Sofía Romano, está Daroni Buller, lo conocerán, Claro, ¿no? Hombre sí, de sí, radio y muchas más cosas. Está el propio Julio Ríos, va a estar Luciana Acuña haciendo humor, ¿no? Y de entrevistada, Vala Nirenberg. Temática de carnaval y antisemitismo. Va a venir Vala Nirenberg para hablar un poco de todo ese Bueno, tema. un tema con mucho gancho para hoy de noche. Sí, y Sí, el que sí. habla de Peñarol también, Bala, ¿no? La Pueden- DJ oficial de Peñarol. Pueden tirarme una pregunta peñarolense para mechar. Sí. ¿Qué, perfecto. qué tema representa ¿Quién va al Peñarol de hoy? ¿Quién va del lado palestino? Bueno, vamos a ver. Jorge. ¿Quién levanta la mano? Vamos a ver quién levanta la mano y dice en bandera con la bandera palestina. Jorge Abdullah Valmeli. Si mi nombre es solución para la causa palestina, Va con la. ¿No? ¿no? Claro, sí, con el pañuelo. Todo, la barba, el pañuelo. La Tiene un nombre, tiene un nombre. No le digas pañuelo, tiene un nombre. No, Sí. la quefilla. Exacto. La quefilla, ¿no? Sí, claro. Va con hijab, ¿viste? No, pero eso es para mujeres. Este más que la que ficha va a ser que ficha, ¿no? Sin entender nada, ¿no? Va con el guillado. A mí me dijeron que Esto de tenía las que tomar mujeres. postura. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, bien, vamos a escuchar un temita, ¿le parece? De Blondie. Un tema que tiene mucha energía desde los parches de Clem Burke. Justo con otro apodo no había, ¿no? Esta información la sacó el Diario del País, si no me equivoco, y ya está generando ruido, polémica, ¿por qué no? Y tiene que ver con lo que va a suceder el 1 de marzo. Estamos en medio de la transición y hay formalidades. Por ejemplo, la de cursarle invitaciones a mandatarios o a gobiernos que quieran eventualmente participar de la ceremonia de asunción, en este caso de Yamandu Orsi. Y lo que sucedió es que bueno, se estaban cumpliendo esas formalidades, pero esa formalidad necesita de la firma del presidente. Yo no estaba al tanto de eso, ¿no? De que tenía que pasar por el presidente saliente. Y debe ser lo último Es- que hace, ¿no? Definir conjunto con el presidente entrante cómo es la ceremonia. Sí. Debe ser de las últimas cosas que Y hace. alguna el vaquita presidente. atada también te hace todos los ¿Cómo? presidentes, ¿no? ¿Cómo? Digo, no hablo por la calle Po, digo.
muchas veces, o sea, las polémicas de los primeros meses de gobierno, por lo general, tienen que ver con cosas que Abrís a último un cajón momento y decís, ¡epa! firmó el saliente. ¿no? Las últimas cosas que firmó. Sí, exactamente. Pero en este caso, lo que sucedió fue que la calle Pou bloqueó las invitaciones cursadas a Venezuela, Cuba y a Nicaragua para la asunción de Yamandu Orsi 1 de marzo. Estamos hablando de 3 países con los cuales el presidente ha dicho, digamos, y incluso desde la formalidad ha mostrado que no solo no los considera para ceremonias protocolares, sino que ha condenado en diferentes foros las actitudes de estos gobiernos. Sobre todo Venezuela, ¿no? Y que Venezuela incluso Maduro estuvo en el ojo de la tormenta en la campaña. Lo que sucedía con la asunción de Orsi es que ha cursado invitaciones a los gobiernos de países con los que Uruguay tiene relaciones diplomáticas. Ese había sido, de alguna forma, El criterio. el criterio. Y sin embargo, el presidente bloqueó las invitaciones a los gobiernos de Maduro, de Díaz-Canel y también de Daniel Ortega por entender que son dictatoriales esto lo informa el país en base a fuentes justamente de presidencia. ¿Cómo tomó el frente? Bueno, ya nos metemos pues es una polémica realmente. O sea, un presidente saliente tiene que... ¿Es una polémica? O sea, el Frente Amplio en este momento está teniendo expresiones públicas de protesta. Bueno, Sí, hubo algún dirigente del Frente Amplio que tuvo expresiones públicas de protesta. Por ejemplo, la senadora saliente Lilian Chichián. Después, si querés, te puedo leer el tuit. No, sí, lo vi, pero no vi hasta el momento, pero capaz Sí. que ocurrió en esta hora que estuvimos al aire, una queja desde el gobierno entrante. Bueno, yo creo que... lo único que me dijeron desde el entorno del gobierno, la palabra descortesía, o sea, Ajá. descortesía hacia Yamandu Orsi. Entendían que era una descortesía del presidente, ¿no? Que había cursado estas invitaciones. Y bueno, la calle Pou decide bloquearlas. Y lo otro es que la semana que viene, bueno, me imagino, Mario Lubetkin, el canciller entrante, va a hablar sobre esta decisión de la calle Pou. Pero es verdad que tampoco ha habido muchas manifestaciones públicas y que en todo caso le pasaron la pelota a Lubetkin para que hable sobre el tema. ¿Opinión? Bueno, porque es el único pregunta es una polémica. Claro, No, es una yo polémica. tengo mi opinión, por eso abro la opinión. Es una polémica, digamos. Después, Siento que es una trampa porque querés que opinemos para después vos poder opinar. ¿Querés que lo haga primero? Siento que tal vez nuestra opinión no te importe tanto como dar tu opinión. Estoy empezando a sospecharlo. Me estás dejando sin caminos. ¿Querés que opine en el medio? Como Cuba, la ciudadanía. No. mirá, a ver. Sí. ¿Querés que me tape los oídos mientras ustedes opinan y al final yo opino? No, escuchá. Yo les doy un antecedente, 2 o 3 pinceladas para después meternos en... A ver, Vas a opinar, Sapo. Claro que es una polémica porque, digamos, y el propio gobierno entiende que por lo menos hay una descortesía, por lo cual ya hay una polémica. Y también es intrínsecamente polémico porque yo no sé si hay antecedentes de esto. Y si uno se remonta a el pasaje de Banda de Valle a Tabaré Vázquez, bueno, en ese entonces se le había cursado invitación a Cuba. De hecho, iba a venir Fidel Castro a la Asunción. Finalmente no vino y vino el canciller cubano en ese entonces. Es decir, Valle, por lo pronto... Y hay que recordar que Valle había roto relaciones con Cuba después de que Fidel Castro lo tratara de abyecto Judas. Abyecto Judas. Sí, y otros calificativos. Genuflexo. Sí, pero Genuflexo. el abyecto Judas. Abyecto Esa es la que Judas. quedó Fue en la imagen. fue más recordada. Abyecto Judas quedó. En 2002 Valle Uruguay rompe relaciones con Cuba. Esas relaciones se recomponen sobre el final de mandato de Valle, si no me equivoco, o se iban a recomponer con la entrada del Frente Amplio. Se le cursa invitación a Fidel Castro. Fidel iba a venir, pero en un momento se decía que iba a aterrizar el país recién cuando Valle le pasara la banda a Vázquez, es decir, no quería pisar Uruguay mientras Valle fuera presidente. Finalmente Fidel no vino y vino el canciller cubano. Ese es el antecedente que tenés como para comparar con esta decisión de la calle Pou. Pero en ese momento, el gobierno saliente, en ese caso Valle, habrá firmado la invitación. Claro, exactamente. por eso. O sea, por lo menos no la bloqueó. Sí. Entonces es una novedad. Es una novedad que la puedes entender en clave
de estrategia política, en clave de convicciones republicanas. Estrategia política / chicana, ¿no? o realmente de convicción republicana y, bueno, un gesto más de denostación hacia estos regímenes autoritarios es, bueno, directamente no te firmo ni siquiera su invitación. Pero es una chicana, o sea, pregunto, la calle asume con esta postura. Todos salimos beneficiados. La calle asume con esta postura, ¿no? De no invitar a estos mandatarios. Y se arma un escandalito ahí cuando hace eso, se discute por qué, si está bien, etc. Pero el tipo fue coherente, arrancó así. Sabés que se va a ir, hay una ceremonia donde se va. Y bueno, parece razonable que siga con el mismo criterio. No me parece que sea una chicana que se le ocurrió ahora decir, bueno, a ver con qué se le encajo a Orsi ahora que arranca. No me parece que la lógica sea esa. Me parece que la lógica es, mirá, cuando ya tuvimos una ceremonia donde yo estuve, no los quería y ahora no los quiero tampoco. Soy consecuente con mi accionar. Me parece coherente, no sé. Juanchi, ¿querés dar tu opinión? Que es obvio que sí, que querés darla. Y bueno, para esto vengo acá, ¿no? Sí, no, está perfecto. Para eso le pagamos. Para otras convengamos cosas que para eso le pagamos. ¿La fiesta de quién Sí, es? claro. ¿La fiesta de quién es? La fiesta es de Orsi. Eso es mi primera opinión. Ah. Pero me parece que estoy diciendo una novedad. La fiesta es del presidente claro. entrante. ¿O es de la democracia? Es un poco de la democracia también, ¿no? Es una O sea, Debería está ser bien. más de la democracia que de Orsi. En cualquier caso, no es de la calle Pou. No. Yo voy a decir una cosa. Es la fiesta de la democracia. Tenés razón, Jorge. Debería ser la fiesta de la democracia y no de Orsi. También es la fiesta de Orsi, porque es la fiesta de quienes a través del mecanismo de elecciones que tenemos en nuestro país eligieron a Orsi como próximo presidente. Entonces, quienes optaron para que Orsi sea el próximo presidente de los uruguayos tienen que tener su fiesta. Es como la deferencia de decir, bueno, todos fuimos a las urnas, todos votamos por algún presidente en primera instancia, todos votamos por alguien que querría que fuera presidente en una segunda instancia. Bueno, alguien ganó, de eso se trata la democracia, dirimir en elecciones quién va a conducir el gobierno del país, en nuestro caso los próximos 5 años. La asunción del presidente es la fiesta de la democracia, sí, porque quiere decir que la democracia está funcionando, y también del triunfador, porque la democracia es una competencia, al revés de la dictadura, es una competencia electoral, que se dan argumentos, se dan posiciones, se presentan candidatos. Entonces es un poco la fiesta del presidente entrante, por supuesto, que es la fiesta de la democracia. Ahora, me parece que la primera decisión que hay que tener en cuenta es que el gobierno entrante hizo invitaciones por vía diplomática. No hizo invitaciones especiales. Entonces ahí hay una diferencia que es relevante. Si yo hago invitación por vía especial, yo hago una invitación especialmente a Maduro, ya que lo tenemos como ejemplo, no hay chance de que la administración saliente actual pueda vetar una invitación especial. Si yo hago las invitaciones por vía diplomática, es decir, extiendo a aquellos países donde tenemos relaciones diplomáticas, invitaciones para la asunción, sí existe la posibilidad de que el presidente saliente vete, ¿no?, algunas de esas invitaciones que se hicieron por vía diplomática. Entonces, el Frente Amplio lo que hizo, o el gobierno, mejor dicho, bueno, el Frente Amplio, que va a ser el partido de gobierno, dijo, invitaciones por vía diplomática, no hay invitaciones especiales. Reacciona el gobierno saliente, quien es el que tuvo desde un principio la condena hacia los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, si vemos esa película, me parece que podés arribar a una conclusión que es, el Frente Amplio dijo, yo invitaciones especiales no me voy a meter, cursamos invitaciones diplomáticas, los otros dijeron, bueno, si cursan invitaciones diplomáticas, nosotros vamos a vetar, vamos a salir a decir que vamos a vetar a Venezuela, Nicaragua y Cuba, perfecto,
va a haber ciertas posiciones públicas. Algunos van a decir, che, me parece mal, es una falta de cortesía. No va a haber mucho más que eso. ¿Por qué? Porque seguramente desde el gobierno entrante entienden que en el fondo esto es un favor. Porque no son ellos los que no invitaron a nadie ni dejaron afuera a nadie. No es un gobierno de izquierda que está censurando otros gobiernos. No están tomando la misma posición que tomó la derecha. Y la derecha toma la posición que venía tomando antes. Entonces es un partido de ajedrez en tablas, ¿no? Perfecto, vos me sacaste el problema. Vos me dejaste que yo quede bien con mi electorado, para que ahora Graciela Bianchi pueda tuitear, se defiende la democracia hasta el último minuto, esto y lo otro. Pero en realidad decir, listo, quedamos así. Gracias. Yo no dije nada, no extendí invitaciones especiales. Vos levantaste la mano y dijiste, esto no quiero, quedás como el héroe para los tuyos. A mí me sacaste un problema, vamos a decir la verdad. Fin del partido, el 1 de marzo, hagamos la fiesta de la democracia uruguaya. Hoy lo escuchaba Joel que iba por tu lado, ¿no? Un win-win situation, es decir, ¿no? Le saca un incordio encima al gobierno entrante con el tema Maduro, Nicaragua, Cuba, y el gobierno saliente se reafirma en lo que viene predicando, pero faltaba justamente la reacción del gobierno entrante, o sea, cuán intempestiva debe ser la reacción del gobierno. O sea, si el gobierno entrante pone el grito en el cielo es porque realmente no fue una cosa preacordada y es un win-win situation. Es decir, no, acá tenés alguien que pasó por encima de la fiesta del otro. Claro, por eso yo te hacía la pregunta al inicio. A mí me da la impresión de que cuando hay malestar inmediato, eso termina mostrando una reacción en redes sociales que es en general más inmediata, ¿no? Claro. O sea, esto de noticias la conocimos al mediodía, más o menos, o un poco antes. Antes. Y todavía no ha habido expresiones públicas masivas del Frente Amplio. Tú ya tendrías que tener por lo menos la declaración de Pacha Sánchez, seguro. O sea, si fuera un incordio, si fuera un malestar generalizado en el gobierno, tenés esa palabra que le transmitía, descortesía, y la intención de que sea Lubetkin el que hable la semana que viene. Es decir, no salieron masivamente a señalarle a la calle Pou lo que hizo, pero capaz que la semana que viene sí. Sale con la propaganda, se prende fuego. A cagar los invito igual y sabés qué, y me meto el protocolo en el culo. Mirá, te voy a decir Lilian Quechichán que puso, ¿no? Sí. Por eso te digo que la retórica política en torno a este tema, que ha estado muy presente, y sobre todo la trajo mucho más los blancos o los colorados, para tratar de apurar al frente con el tema de Venezuela y el frente tratando de sacar la pata del lazo, de alguna manera, porque ya el régimen de Venezuela, yo no creo que nadie o muy pocas personas del gobierno entrante tengan una visión positiva sobre el régimen de Venezuela. Pero Lilian Quechichán ponía hace unas horas en Twitter, es sorprendente el hecho del veto del presidente de la calle al criterio de invitación a los mandatarios para la asunción del 1 de marzo. No demostró sensibilidad, entre comillas pone, sensibilidad democrática, cuando a su asunción hace 5 años invitó a Yanine Áñez o Añez, ¿no? ¿Se acuerdan que, en ese momento era la presidenta de Bolivia, pero acá pone la dictadora boliviana, hoy presa en su país por golpista? Es decir, vos nos querés hacer el juego de que estás marcando de que a nosotros nos falta sensibilidad democrática por invitar, por ejemplo, extender invitaciones diplomáticas a países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Yo te recuerdo que vos hiciste lo mismo con Bolivia, y que en Bolivia, digamos que Áñez no era la representación más democrática que había en ese momento en América Latina. No sos tan consecuente. A mí me imagino que a ustedes también les aburre un poco ya todas las veces que recaemos sobre el mismo tema. Sí entiendo, digamos, ¿se ha utilizado esto como chicana para la política interna? Sí, se ha utilizado. Me parece que es obvio porque lo han utilizado, porque para el Frente Amplio es incómodo el tema y le ha generado voces desafinadas en torno a qué piensan, por ejemplo, sobre Venezuela. Eso obviamente es aprovechado. En este caso puede haber sido así, capaz que sí, en relación a la pregunta de Jorge. Pero si la calle Pou hubiese dicho, este gobierno, o el gobierno entrante los invitó y nosotros, entendiendo que es una fiesta del gobierno que entra, los trasladamos, pero estamos en contra de eso, pero como un gesto democrático, no hubiéramos invitado a Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero hubiese generado una repercusión política
más o menos parecida también, me da la impresión. Entonces, no pasaba nada, sí. O sea, le llevabas el apunte al gobierno entrante, quedabas con ese gesto también. Marcás tu diferencia. Y marcás la diferencia y generás el hecho. Entonces, no sé si en este caso concreto lo hay. Me parece que tiene más que ver con esa consistencia. Ahora, también es difícil tener una decisión consistente, ¿no? Porque la decisión y Juanchi lo marcaba muy bien, esto de, bueno, a través de las representaciones diplomáticas le mandamos las invitaciones a todos, te sacás el problema de tener que tener un criterio. ¿Cuál es el criterio que tiene el actual gobierno? Digamos, ninguno acá es experto en ciencias politológicas, pero ¿qué es una dictadura? Y bueno, yo qué sé, me imagino que o sea, por lo menos no es una democracia el país donde los opositores no pueden hacerse del gobierno por la vía del voto popular. Yo me imagino que con China, que por caer en un lugar común, con quien el país tiene relaciones diplomáticas, se le debe haber trasladado una invitación. Y entonces el criterio no es el mismo, porque, bueno, porque... A mí el argumento de China no me sirve. No, pero sí El Salvador, que es un poco más cercano y tuvo una deriva autoritaria. Tampoco me sirve. Pero es más cercano que China. Pero no me sirve ninguno de los argumentos. Primero, China es, y también lo mismo para Cuba, ¿eh? Bueno, pero porque eso yo creo que hay una diferencia entre Cuba y Venezuela y hay una diferencia entre Cuba y Nicaragua. Por supuesto. Vos decís, para mí, Cuba es una dictadura. Sí, es una dictadura. Ahora, nace de una revolución del año 59, elige un sistema de gobierno. Hasta el día de hoy, internamente nadie lo ha volteado. De afuera tampoco. Hay protestas en la calle. Sí, hay cubanos que están en contra y no pueden llevar a expresarlo en su voto para hacer un cambio del partido de gobierno, que es el Partido Comunista. Sí, está bien, pero hace décadas que definieron que esto era así. Lo mismo hicieron los chinos desde el año 49. Pero ¿quiénes definieron? ¿Quiénes definieron en Cuba? Nadie definió en Cuba nada. ¿Cómo que no? La dictadura cubana se autodefine como la única capacitada para gobernar el país y ha tenido manifestaciones periódicas que han sido sofocadas salvajemente. O sea, digo, a los efectos de... es muy parecido el ejemplo de Venezuela y Cuba. Incluso yo estoy de acuerdo con Juanchi que la situación de China y Cuba son más análogas que con Venezuela, por la deriva de los... Yo creo que Venezuela era hasta hace muy pocos años. Pero que se está sentada una dictadura no significa que sea una dictadura, eso. Pues yo estoy hablando de por qué son diferentes. De por qué son diferentes, claro. Y la diferencia es... si vos, entonces lo tengo que llevar a todos lados. Digo, ¿qué pasa con Arabia Saudita? ¿Viste? Es una teocracia. Vos sí, son una teocracia desde siempre. En el momento que se descolonizó la zona, hicieron lo que ellos sabían, elegir reyes. Bueno, está bien. Está reforzando mi argumento. Sí. Pero entonces yo digo, ¿qué pasó con Venezuela? ¿Es distinto? Sí, Venezuela era hasta hace algunos años una sociedad democrática que estaba políticamente vinculada al Uruguay a través del Mercosur. Hubo un golpe de Estado parlamentario en Venezuela. Hubo un golpe de Estado, punto. Eso nos obligó a que los gobiernos que integraban el Mercosur tomaran una decisión. Invocaron la cláusula democrática y sacaron a Venezuela del Mercosur. Para hacer todo el recorrido. Pero pará, lo que estoy diciendo justamente... pero no es que voy a hacer todo el recorrido. Lo que te quiero decir es que son situaciones distintas. Yo puedo tener una mirada con Cuba, pero Cuba tiene su gobierno instituido ahí desde el año 1959 en adelante. Si tuvo una deriva... Entonces ya está, cada vez más... No te olvides del tema. Pero es distinto a decir, bueno, pará, pero acá... Estos locos estaban viendo una democracia, los acaban de cagar. O sea, si te hubieras expresado yo qué sé, con la revolución de Fidel, y decir, no, esta revolución en realidad va a ser una revolución comunista, bueno, está bien. Por eso no te puse el ejemplo de Cuba, te puse el ejemplo de El Salvador, que tuvo una deriva autoritaria hace 3 años, donde reformó la Constitución para habilitar la reelección. Ahí entras en el camino de más de hilar fino. El proceso salvadoreño todavía no es igual al proceso venezolano. Venezuela y El Salvador están calientes todavía y todavía puedes hacer algo como país. En etapas distintas. Están en etapas muy distintas. No, bueno, pero ¿y entonces por qué reaccionás con Venezuela? Porque Venezuela consumó una dictadura después de formar parte del Mercosur. Pero entonces no entiendo cuál es el argumento. Pero pará, podemos volver porque lo estaba poniendo yo arriba. Lo que yo digo es, no encuentro cuál es el argumento consistente por el cual vos atás Venezuela,
Cuba, Nicaragua y dejás afuera otras situaciones si utilizás el criterio de la democracia y la dictadura. Estamos en el mismo lugar. Ese es mi punto. Entonces, y empezaba diciendo, es difícil encontrar un argumento consistente que no revele otras cosas que sean decisiones un poco más arbitrarias, porque si el argumento es simplemente democracia, hay otros países que no debieron ser invitados y sin embargo parecería, por la información que tenemos, que están invitados. Entonces, eso es lo que me parece problemático de la decisión que está tomando el gobierno adelante, porque como dice Juanchi, sí entiendo que Venezuela, Cuba, no están en el mismo punto de la discusión. ¿Qué? Yo creo que sí, pero bueno, no me voy a enfrascar. Pero ¿cuál es el argumento? Si vos lo decís, son una más longeva que la otra. ¿Y por qué no metes a China? Claro, ¿por qué no metes a China? Comparto totalmente. Está bueno, entonces Entonces ¿estás de acuerdo? vamos a hacer una cosa. Para estar de acuerdo. No mandemos invitaciones Claro. a países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, pero sabemos que en el fondo no son democracias plenas. Exacto. Está, pero eso es un argumento coherente. Un criterio coherente. Pero no es el criterio que se está siguiendo. Ese sería Y es un problema argumento también. hiperidealista. Totalmente. Bueno, irrealizable. pero vos sabés que el mundo no se mueve así. No. El mundo se mueve por en base a chicanas políticas. No, chicanas políticas. Es una fiestita chica. Viene Canadá, viene Bélgica, ¿no? Viene Francia. Claro, pero el problema es si vos podés ser idealista Chicana con los que no política te van a es acá. hacer nada y no podés ser idealista con los que sí te la pueden cobrar. Entonces sos un pragmático. Pero entonces no me vendas el argumento del idealismo si en realidad sos un pragmático. Porque la decisión, por lo menos si analizada desde ese punto de vista, tiene problemas de consistencia. Sí, tiene problemas de consistencia y es evidente, porque sos un pragmático, porque hace algún tiempo atrás hubo tremendas protestas en Hong Kong, y el gobierno chino, ¿qué hizo? Reprimió. Exacto. Salvajemente. Y los adalides de la democracia, tipo que ahora saludan la de la calle, bueno, bien, salieron a decir, che, qué horror el gobierno chino, está reprimiendo salvajemente a los hongkonguenses. No salieron. No salen ¿por qué? Porque la sensibilidad tiene un alcance, o sea, se mide en kilómetros o se mide en idiomas, o sea, si son de habla hispana, sí, si no son de habla hispana, no. O sea, la democracia está atada a determinadas características que te hace ser democrático indignado, pero en otros casos no. Bueno, sí, evidentemente hay muchas inconsistencias. Creo también hay un tema de como dice Nico, de cosas más pragmatismo. Bueno, en algunos temas, con lo que entiendo, que me puedo meter, me meto, porque en definitiva tampoco que tengo... Está lleno de ciudadanos hongkonguenses que abandonaron No, me meto Hong en el Kong barrio con los que tengo porque la dictadura los está persiguiendo y metieron presos a su familia. Está claro por qué te metes con Venezuela y no con otros procesos de devenir autoritario en África. Porque Venezuela, punto. Sí, pero no es porque incluso porque han tenido relaciones con Uruguay. Forma parte de tu contexto. Por eso. Forma parte de tu contexto de Venezuela. Claro. Integra... organismos donde se integran los países latinoamericanos, los países americanos. Bueno, eso te hace opinar más que opinar sobre todos los países al mismo tiempo. Bueno, hacemos tanda, ¿les parece? ¿Qué se viene después, Zapito? ¿Con algo en el buche? No, ya me siento muy representado por todas sus opiniones. Bueno, perfecto. Qué lindo es vivir en una democracia. Qué mal es la inseguridad, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar después de la tanda. Bien, vamos a hablar con Diego Abual y Diego Sanjurjo, el director del Instituto Nacional de Estadística, Abual, Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, sobre esta encuesta de victimización que se presentó en la jornada de ayer. El Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Interior presentaron el primer informe semestral sobre percepción de seguridad y victimización correspondiente a la segunda mitad del 2024. Fue presentado como un gran avance en la medición de la criminalidad y la violencia en Uruguay, ya que junto con los números del Observatorio del Ministerio del Interior permitirá complementar la información respecto a cómo se cometen los delitos en el país y desarrollar políticas más eficientes para combatir la inseguridad. Este es un primer paso, además de los informes semestrales incluidos como un capítulo de la encuesta continua de hogares.
Habrá encuestas de victimización específicas y de mayor profundidad que se publicarán cada 2 años y cuya primera edición conoceremos en el segundo semestre de este año. Vamos a profundizar en estos primeros resultados y las características de este trabajo. Y para eso recibimos por un lado a Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Sanjurjo. Un gusto estar acá. Y del otro lado tenemos a Diego Abual, director del Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido, Diego. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Saludo a la audiencia. Abual, los dos Diegos. Se va a complicar, me Bueno, parece. sí, Abual y Sanjurjo, para hacerla fácil, ¿no? Primero, esquemáticamente, contémonos a la población qué es este trabajo, cómo surge, cómo fue su génesis y, bueno, en qué momento juntaron fuerzas el INE y el Ministerio del Interior. Sí, capaz que Diego, porque él estuvo... Sanjurjo. Él estuvo en la, coordinando esta comisión multipartidaria, que ese fue el puntapié, de hecho, inicial. Aunque, aprovecho de decir, este era un tema, digamos... Él tiene todos los créditos, ¿sí? O sea, le otorgo todos los créditos a Sanjurjo. Pero, digamos, este es un tema que yo, digamos, mencionaba como que el INE en algún momento tenía que cumplir un rol, dado lo que se veía, evidentemente, de, yo diría a esta altura, algunas décadas de discusión sobre las cifras basadas en registros administrativos. Entonces, incluso en alguna oportunidad lo conversé con algún ministro que dijo que iba a hablar con otra gente, digamos, pero era una preocupación claramente, dado el problema que teníamos, ¿no? Claro, capaz que dejo a Abual que cuente exactamente qué son. Yo me empiezo hablando del origen, ¿no? El origen específico de esta iniciativa es la mesa interpartidaria que hubo en 2023, de donde salió una estrategia que incluía 16 medidas y 3 de ellas tenía que ver con mejorar el conocimiento, los sistemas de información relacionados con la seguridad pública. La primera de esas 16 medidas era la realización de encuestas de victimización. Pero claro, en realidad es un debe que tenía el Uruguay desde hace décadas, ¿no? Es decir, los países desarrollados implementan anualmente encuestas de victimización de diferente tipo, yo diría que desde los años 70, 80, más o menos, ¿no? Y en América Latina, Chile fue el precursor que implementa anualmente una encuesta nacional de victimización desde el año 2000, o sea que lleva 25 años de ventaja, ¿no? Y tienen en paralelo las denuncias, los informes de denuncias. Por supuesto, que ahora hablamos un poco de la diferencia, claro, ¿no? Pero capaz que empezamos diciendo. Pero en todos los países corren los dos. Siempre. Tomar por denuncia y tomar por encuestas. Siempre. Sí. Y hay que interpretar a las encuestas de victimización como un elemento complementario a las denuncias. Tienen algunas ventajas con respecto a las denuncias, pero tienen también algunas desventajas. Entonces, los dos instrumentos son importantes. Entre las ventajas, yo diría la ventaja fundamental de las encuestas de victimización es que entrevistan directamente a los hogares. Por tanto, este tema de subdeclaración, incluso, digamos, hay dos elementos, de subreporte y subdeclaración que tienen las denuncias, porque, digamos, muchas veces la gente no hace la denuncia. En hurto, sobre todo. Digamos, bueno, en los delitos menos importantes, es más, podemos comentar incluso algunos de los resultados que están en el propio informe, pero los delitos menos importantes usualmente se denuncian menos. A igual costo de ir a hacer la denuncia, cuanto menos importante es el delito, digamos, menor es la probabilidad de hacer la denuncia. Pero además las denuncias tienen otro elemento que no es de Uruguay, esto es universal, que también puede haber un subregistro. Es decir, a la hora de la comisaría o del punto de toma de la denuncia pueden haber allí problemas también. Bueno, con esto uno evita esto, uno va directamente a la casa y digamos, ahí no tiene costo el decir sí, efectivamente yo en el mes pasado sufrí X delito. ¿Hago un subregistro en la caracterización del delito en la comisaría? O sea, podrían haber elementos que lleven a un mal registro o a un no registro. A un mal registro. Sería un tema de que, para ser bien claro, sí, yo vengo con esta denuncia, pero de pronto quien tomó la denuncia no la nota. O la nota, digamos. En otro casillero. Exacto. Entonces. Es A y la nota en B, ponele. Por ejemplo, o no la nota. Entonces, estos son problemas ambos. El que la gente no va y de la gente que va, luego hay también problemas allí. Entonces, estas encuestas evitan ese elemento, pero al ser una encuesta,
tiene poca granularidad. Es decir, nosotros no podemos dar la cifra de delitos en minas de Corrales, digamos, ¿no? Claro. Porque la encuesta es una muestra, no tiene potencia para eso. Y los delitos sí. Por más que sean una proporción, tienen una granularidad muy importante y seguramente, Diego podrá tal vez contarlo un poco, sirven para, no sé, hacer zonas calientes en las ciudades y en todo el país para la política de combate al crimen, ¿no? O sea, Diego, ¿cómo te imaginas vos a partir de ahora que van a convivir Diego Sanjurjo, los datos del observatorio sobre denuncias de delitos con esta encuesta? Claro, yo decía ayer que esto es un poco como ver el árbol y ver el bosque, ¿no? La denuncia es absolutamente fundamental para la ciudadanía, pero también para el Ministerio del Interior y para la policía. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que hacer una denuncia, ¿por qué es importante hacer una denuncia formal? Porque uno se hace responsable frente al sistema de justicia por la veracidad de lo que está diciendo. Eso implica que vos tenés que firmar y te haces responsable de lo que decís, ¿no? Y a su vez, cuando haces una denuncia, tenés que dar una cantidad de información para que el sistema pueda empezar una investigación. Eso implica mucho tiempo, ¿no? Necesariamente, incluso si todo funciona bien. Eso hace que la mayoría de las personas en todas las partes del mundo digan, bueno, si el delito no es grave, me ahorro el tiempo y no lo hago. Evalúa el costo. El costo delito-denuncia. Exacto. Ahora, esa información es clave para nosotros porque si a mí una persona me dice a través de una denuncia que está sufriendo de alguna manera, yo puedo proteger a esa persona o puedo investigar lo que sea que pasó y responder de alguna forma, ¿no? Y a la vez, si tenemos una manzana, un barrio donde empiezan a aumentar las denuncias, yo sé que tengo un problema y tengo que hacer un operativo, una estrategia de respuesta a esa problemática, ¿no? Y además es casi inmediato. Yo sé de forma casi inmediata lo que está pasando y respondo con cierta inmediatez. Pero claro, todo lo que no se denuncia para el sistema de justicia no existe. Es inexistente. Es decir, hasta el día de ayer, literalmente, sabíamos que había muchos más robos, lo intuimos, por supuesto, pero no sabíamos cuántos. Ahora sabemos que en realidad hay una cantidad enorme más de delitos, a ciencia cierta, que no se denuncian. Entonces, para una política de seguridad que no esté simplemente enfocada en la inmediatez, estas herramientas son fundamentales. ¿Cómo se toma la veracidad en una encuesta? Porque, como decía Diego Sanjurjo, ante una denuncia no hay más remedio que poner la cara, poner tu cédula, poner información. Entonces, inclusive si vos estarías cometiendo un delito si haces una denuncia falsa. ¿Cómo funciona la veracidad en una encuesta continua de hogar sobre tema delitos o inseguridad? Sí, bueno, es una pregunta que podría ser más amplia que esto, es decir, en cualquier encuesta. En cualquier encuesta, claro, que realizamos nosotros, el Instituto Nacional de Estadística. A ver, en general la gente tiende a decir la verdad, digamos. Además, uno esto lo monitorea en el tiempo, es decir, y usualmente las cifras coinciden, lo que abona la hipótesis de que la gente no está distorsionando continuamente sus respuestas. Más allá de que, en teoría, digamos, esto es una especie de declaración jurada del entrevistado, digamos, ¿no? Tiene que decir la veracidad, pero por supuesto nosotros no lo verificamos. Claro. Pero las encuestas son válidas y funcionan, y han funcionado desde siempre, ¿no? O sea, ya saben en el momento de que se hace una encuesta de que va a haber un margen, vamos a decir, hay un margen de error, digamos. Hay un margen de error. Es más, si ustedes miran el informe que publicamos ayer, allí están los márgenes de error. Y por supuesto, digo, las encuestas no son perfectas. Y yo mencionaba, digamos, una de las desventajas es que la encuesta no permite una gran granularidad. Otra de las desventajas es que las encuestas tienen márgenes de error. Y por supuesto, tienen algunos problemas. A veces, sobre todo cuando uno tiene que reportar elementos delictivos que pasaron en el pasado, hay lo que se llama el efecto telescópico, digamos, donde pueden ocurrir dos cosas. En periodos muy cortos, uno podría incluir algún delito que ocurrió un poquito antes, y en periodos muy largos uno puede olvidarse de alguna cosa. Digo, son problemas conocidos, pero en general estos sesgos uno los asume como constantes en el tiempo y por tanto no distorsionan la evolución de la tendencia, ¿no? Yo sobre la pregunta de cómo que existen, Sí. ¿no? A partir de ahora vamos a tener, bueno, a partir de final de año seguramente, 3 instrumentos funcionando en paralelo. Tenemos las denuncias de toda la vida, tenemos el módulo de victimización de la encuesta continua de hogares que sale cada 6 meses y vamos a tener, esperemos, resultados de una encuesta nacional de victimización mucho más profunda, mucho más rica,
cada 2 años, en teoría, ¿no? Lo que nosotros esperamos, creo que el objetivo es, por un lado, que se suspenda o se reduzca esa eterna discusión política que tenemos sobre si las denuncias son veraces o no lo son, ¿verdad? Y eso creo que va a suceder en la medida en que esas denuncias se empiecen a relativizar, porque tenés 2 instrumentos en paralelo que miden un universo mucho mayor del delito, ¿no? Y para las discusiones que tenemos en la opinión pública y con la prensa, en realidad yo creo que los instrumentos de victimización son mucho más potentes, ¿no? Porque de vuelta estamos hablando de todo el delito, ¿no? Mientras que las denuncias nos sirven más en el Ministerio del Interior, por así decirlo. Claro, sí, digo, acá tenés datos concretos sobre, por ejemplo, de personas que dicen que fueron robadas. La pregunta es en el último mes, ¿no? Si vos comparás, ¿no? Las personas que dicen que fueron robadas con respecto a si denunciaron o reportaron o no, ahí encontrás como el dato más crudo, ¿no? Sí. Creo que un 35% de las personas que dijeron que fueron robadas hizo la denuncia y un 45% lo reportó, que es una modalidad. Correcto. Ahí tenemos un dato de que la gente no denuncia, ¿no? Que ustedes intuían que sucedía, pero quedó plasmado en esta primera encuesta. Sí, mirá, un dato que me pareció interesante, porque claro, de esto capaz que debería hablar más Diego, ¿no? Pero como la encuesta continua de hogares permitía solamente incluir un capítulo tan breve, se podían incluir muy pocas preguntas. Entonces, un tema en el que estuvimos trabajando mucho tiempo es, bueno, cómo escoger preguntas que fueran buenas, ¿no? Y claro, el tema de robos incluye muchos tipos de robos que generalmente el Ministerio del Interior registra por separado, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana de Chile también hace lo mismo, también junta en un apartado todo lo que es robos, ¿no? Y en Chile el porcentaje de denuncias el año pasado de robos fue de 36%. O sea, hay una diferencia de 1% con nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto que nos gustaría que fuera mayor. Creo que tenemos que aspirar a que la gente denuncie cada vez más todos los delitos, incluyendo los robos. Pero bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? Chile es seguramente el país más seguro de la región. Por lo menos sabemos que estamos ahí cerca. Acá vino una crítica del director del observatorio, Javier Donangelo, diciendo que en realidad tenía que haber incluido hurtos y rapiñas y no, digamos, el término más globalista que es robo. ¿Qué se responde a eso? A ver, lo primero es que, digamos, uno puede preguntar muchas cosas en la encuesta y eventualmente hacia el futuro se pueden incluir nuevas preguntas que permitan otras aperturas, digamos. La cuestión es que necesariamente este tiene que ser un módulo compacto, pequeño y que permita captar la sensación térmica de lo que está ocurriendo. Por supuesto, acá tenemos pocos delitos incluidos dentro de este módulo. En la encuesta de victimización va a haber mucho más. Y en el futuro, incluso si queremos abrir más estas cifras, lo vamos a poder hacer, incluso por región, por ejemplo, interior Montevideo. Sería posible, por ejemplo, abrir por estrato socioeconómico de las víctimas. De hecho, yo estuve mirando un poquito esa información, eso no es público todavía. Pero digo, la encuesta permite otras aperturas que con el tiempo podemos hacerlo. Pero digamos, ya estos datos que he brindado y monitoreados a lo largo del tiempo van a ser muy importantes. Quiero señalar otra cosa. El que tengamos estas cifras de denuncias de un 35% en el caso de los robos o 45% en el caso de los reportes, es algo que también es un insumo útil para el Ministerio del Interior para incluso tratar de mejorar estas cifras. Claro, o sea, digamos, entonces, esta información es potente. ¿Se puede generar más? Se puede generar más. Pero digamos, esto es un paso, yo quiero señalar que es un paso histórico en el país. Salimos de muchas décadas de debates en torno a si las denuncias están bien registradas, no están bien registradas, si el ministerio está manipulando las cifras, no está manipulando las cifras, y esto ha atravesado todos los gobiernos. Por primera vez el país va a tener cifras cada 6 meses, con un amplio consenso político y con una resolución del presidente de la República del mes de junio del 24 que instruye al instituto a medirlo, por supuesto con toda la independencia técnica, pero instruye a medir este fenómeno. Entonces, ese es el punto fundamental, ese es el gol. Ese es el gol. Ahora, ese gol, ¿no? Y perdón, añado una pequeña cosa. Sí. También está, creo que algo que también suma muchísimo es que en la resolución presidencial no solamente mandata al INE a utilizar estos instrumentos, sino que también lo mandata a publicar sus resultados, incluso en formato de datos abiertos.
Es decir, que periodistas académicos van a poder bajarse todos los microdatos, anonimizados por supuesto, y hacer los informes que quieran, yo creo que sé, y que va a triangular permitir, datos, hacer lo que quieran. Y que va a permitir mucha riqueza. Es decir, esto que yo les mencioné, yo estuve mirando qué ocurre, quiénes son las víctimas por estrato socioeconómico. No lo voy a mencionar porque es algo que no está publicado, pero digamos, es muy interesante. Van a poder hacer cortes por algunas zonas geográficas del país, porque hay que recordar que esto es un módulo dentro de la encuesta continua de hogares que tiene una riqueza de variables gigante. Claro. Entonces se va a poder hacer un análisis muy interesante. Si denuncian las capas de mayor poder económico que las de menor poder económico, exacto, por ejemplo, para saber dónde trabajar. La encuesta no me quiero equivocar porque tampoco la conozco en profundidad, pero creo que debe preguntar sobre empleo, temas de salud, temas de vivienda. Sí, pregunta vivienda, empleo, ingresos. Todo. Exactamente. ¿No? O sea que esto es un instrumento realmente muy, muy importante donde nosotros en materia de estadísticas globales publicamos algunas, pero luego con los microdatos se va a poder hacer muchos otros cortes interesantes, ¿no? Ahora, la pregunta que iba a hacer es si el optimismo del estadístico, como decía Diego Agual, después se va a encontrar con el botín político permanente del tema de seguridad. Entonces, la gente podía ingresar en un conflicto a través de discutir los delitos por denuncia. Ahora puede ingresar en un conflicto a través de cuestionar las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas son permanentemente cuestionadas cuando se trata de ver un instrumento con un sesgo político, o un sesgo político partidario, es decir, con camisetas, con tribunas. Entonces, es un insumo más para que la tribuna siga cuestionando, generando escepticismo, o es un insumo más para, al tener mayor riqueza y densidad de información, aún más se pueda generar más tribunas. Ah, no, pero mira este dato. Acá yo te puedo hacer un corte por dato socioeconómico. Entonces quiere decir que tu gobierno en realidad está tomando políticas de seguridad que están afectando a los que menos tienen. ¿Es para sacar la polémica o para agregarle más polémica todavía? Yo creo que, pero hoy, la persona que hoy critica las denuncias y dice que se están maquillando, que también pasó en todos los gobiernos, ojo, capaz que sin saberlo, pero está asumiendo que hay miles de policías en comisarías de todo el país actuando políticamente y que además Fiscalía también está dentro de la conspiración. Y bueno, y quiere decir, si uno quiere dudar de todo, siempre lo va a poder hacer. Ahora también implicaría que el INE y todos sus técnicos también están metidos en el mambo y todos estamos mintiendo de alguna forma, ¿no? Yo no creo que suceda, pero bueno, creo que esto dificulta por lo menos, o digámoslo así, creo que le da más legitimidad, más confianza, da datos más ricos y también de vuelta transparenta la situación que todos conocíamos, que es que, como en todas partes del mundo, la mayoría de la gente no denuncia, ¿no? Ese es el dato, digo, porque yo creo, no, y solo una cosa adicional en este punto. A ver, el origen de los Institutos Nacionales de Estadística y su independencia técnica tiene que ver con aislar lo máximo que se pueda de este tipo de crítica. Entonces, por supuesto, nunca estamos completamente aislados, pero el prestigio institucional y su historia a lo largo del tiempo es lo que nos blinda relativamente de este tipo de críticas. Yo quiero señalar también un evento muy importante. Ayer en la presentación estaba el ministro saliente y el ministro entrante, y creo que eso es un mensaje de respaldo muy fuerte a esto que se está haciendo. Por tanto, yo creo que acá la madurez del sistema político es importante, tienen una responsabilidad a jugar en esto, de no matar al mensajero, digamos, y por tanto consolidar a esto como una fuente confiable y que resuelve un problema, digamos. El INE siempre resuelve un problema. El INE lo que hace es demarcar la cancha donde se dan las discusiones. Si no tenemos números donde todos podemos confiar, lo que va a ocurrir es que cada uno va a discutir en torno a lo que cree que ocurre y esto puede terminar muy mal. Porque si cada uno discutimos creyendo que tenemos la razón en base a nada, a ningún número, esto termina seguramente en violencia como en muchos lugares. Se cuadra la discusión. Que es lo que ha pasado históricamente con las cifras de delito, ¿no? Es decir, actores políticos que sin ninguna evidencia dicen, no, ha subido esto o ha bajado aquello, no sé qué. Bueno, esto creo que encuadra un poco la discusión. Digo, tenés que irte y vamos a ir un ratito más con Agual, pero una puntual para vos. Los insumos de esta encuesta y las encuestas más afinadas, ¿en qué políticas de seguridad pueden redundar? O sea, ¿qué insumos le brindan estas encuestas a
políticas públicas de seguridad a desarrollar? A ver, yo creo que primero, la encuesta nacional de victimización, que se presentará seguramente a finales de año, va a tener una riqueza como nada que hemos conocido hasta ahora en Uruguay, ¿no? Es decir, va a preguntar por una cantidad enorme de delitos, ¿no? Y va a tener una riqueza que creo que para quienes trabajamos en seguridad pública nos va a permitir tener un análisis mucho más amplio de la realidad, ¿no? Y me parece a mí, yo aspiro a que ese entendimiento dé lugar a poder decir con mucha mayor seguridad qué es lo que está pasando, hacer un diagnóstico mucho más certero, que hasta ahora estábamos ciegos a la gran mayoría de los delitos, y se debería traducir en política, sí. Quizá para la policía, que está abocada necesariamente a la inmediatez, lo cual también es un error, ¿no? Porque deberíamos poder tener recursos como para pensar a largo plazo, sea algo secundario. Pero creo que las autoridades y quienes a lo mejor tenemos una tarea en el ministerio más abocada a largo plazo, instrumentos como estos son clave. Bien, hacemos una tanda, a Diego Sanjurjo lo liberamos. Muchas gracias y disculpas. Y a Diego Boal lo retenemos. Con mucho gusto. Para así comenzar un poquito después de esta. Bien policial la jerga. Uno es liberado y otro retenido. Seguimos conversando, en este caso con Diego Agual. Diego Sanjurjo del Ministerio del Interior se tuvo que ir, pero Diego Agual del Instituto Nacional de Estadística nos va a seguir acompañando para hablar sobre esta encuesta nacional de victimización. Es una encuesta que corre junto con la encuesta continua de hogares. Se le agregó a la encuesta continua de hogares una serie de preguntas vinculadas a la percepción de seguridad de los encuestados. No nos detuvimos tanto en realidad, Diego, en las preguntas específicas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de si denunciar o no, pero hay muchas otras, ¿no? También, por ejemplo, si te sentís seguro a la hora de caminar por tu barrio. Claro. O sea, capaz que hagamos un breve resumen de esas preguntas. Podemos mirar un poquito incluso los resultados, ¿no? Una de las preguntas que creo que es interesante y seguramente va a tener un monitoreo hacia adelante, y lo conversábamos, creo que fuera del aire, seguramente va a ser objeto de atención pública en los próximos semestres cuando se actualicen las cifras, es lo que tiene que ver con la percepción de seguridad o de inseguridad, digamos, que tienen las personas. Y allí la pregunta es si se siente segura al caminar de noche sola por su barrio. Esa es la pregunta que se hace y responde, el informante del hogar. Allí lo que se tuvo es que un 58% dice que se siente seguro o muy seguro. La tenés en la pantalla, si querés. Ahí en la pantalla lo tenemos, ahí está. Sí, lo estoy viendo en el celular. No sé qué te viene mejor. Sí, en la pantalla ahí lo vemos. O sea, muy seguro o seguro es un 58%, y inseguro o muy inseguro un 42%. Esto, sin embargo, cuando uno lo mira, lo abre entre mujeres y hombres, hay heterogeneidades, ¿no? Allí, en el caso de las mujeres, más del 50% dice sentirse insegura o muy insegura cuando camina de noche sola por la calle, mientras que habíamos dicho que en el promedio era un 42%. Entonces, yo creo que este dato es bien interesante. Y habrá que monitorearlo a lo largo del tiempo, a ver cómo la gente se siente circulando por... Claro, pero no tenemos un dato previo. O sea, este es el primer dato. Bueno, la primera foto es esta. Sí. Confirma una presuposición. Claro. Sí, lo que hay es, pero no es estrictamente comparable, por eso quiero abrir ese paréntesis. En la encuesta del 2016 de victimización, allí la cifra de seguridad, pero no era caminar de noche, era simplemente caminar por su barrio, o sea que la pregunta era distinta, llegaba a un 62%. No es muy distinto a este 58%, pero la pregunta es distinta, con lo cual hay que tener cuidado en la comparación. Yo creo que hacia adelante sí, porque vamos a preguntarla de forma idéntica, ¿no? Claro, esto va a generar polémica cuando el próximo semestre se haga esta misma pregunta y aumente o disminuya la percepción de seguridad o inseguridad. Ahí va a haber discusiones. La gente se siente peor en el barrio cuando sale a caminar de noche. Sí. Más insumos para la polémica política. Para la polémica, sí, lo que decía Juancho un poco también. No, sin duda, era lo que decía. Y yo creo que está bien que esa polémica exista, ¿sí? Porque, entre otras cosas, se va a comenzar a indagar de qué depende esta percepción de seguridad o de inseguridad, y seguramente en mecanismos para
tratar de que esto baje. O sea que, digamos, las estadísticas que produce el instituto tienen ese objetivo y está muy bien. Lo que tratamos de con esto aportar es evitar que la discusión sea estas cifras no indican nada porque están mal medidas. O sea, allí creo que está el aporte otra vez importante. Y bueno, y además se mide lo que es una sensación. O sea, no necesariamente esto tiene que ver con... con si te robaron en el último mes o no. Exacto. Que también tenemos esas cifras, ¿no? ¿Está cruzado eso por, obviamente por barrio, por edad, por perfil político? ¿Hay una pregunta de perfil político? No, en la encuesta Continua de Hogares no hay una pregunta sobre perfil político. Sí, por supuesto, sabemos, podemos saber cortes por barrios, por edad del informante, etcétera. Eso va a estar, de hecho, nosotros los microdatos del segundo semestre del 2024 van a estar disponibles a comienzos de abril. O sea que allí los que quieran entrar a jugar un poco con eso van a poder ver exactamente las heterogeneidades que hay a lo largo de características de las personas, ¿no? Diego, esta muestra es 11.000 personas, 23.000 hogares. Sí, casi 12.000 hogares y casi 24.000 personas. Está, correcto. Y son semestrales, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la encuesta es una encuesta que hacemos todos los meses. La suma de encuestados en el semestre llega a este número. Pero bien, nosotros encuestamos aproximadamente unos 2.000 hogares por mes. Ah, está bien. Bueno. O sea, está bueno de saber de que por eso es continua, ¿no? Por eso es continua. Porque se hace todos los meses. Todos los meses, ¿no? Correcto. Y desde el 65, aprovecho de decir, o sea... Desde el año 65. Es una de las encuestas más viejas que tiene el continente y más ricas que tiene el continente. Nosotros preguntamos por condiciones de vida todos los meses cuando hay países que lo hacen cada 3 o 4 años. O sea... aprovecho a sacar un poquito la banderita de la institucionalidad. Sí, y del instrumento encuesta continua de hogares. Sí. No, te iba a preguntar qué diferencias va a haber, porque Diego Sanjurjo lo tiró al pasar, con las bianuales. Es decir, dijo, bueno, las bianuales van a ir con un poco más de profundidad. ¿Ahí qué es? Claro, por ejemplo, la muestra va a ser más grande. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las diferencias entre las que salen después en el acumulado semestral con la de 2 años? Sí. Hay que recordar, de nuevo, para diferenciar, vamos a tener 2 instrumentos conviviendo. Uno es un capítulo con unas pocas preguntas, ¿sí? Que están incluidas en la encuesta continua de hogares, que tiene múltiples propósitos. Y allí sale pobreza, ingresos, empleo, salen muchas cosas, ¿no? Esto es lo que se va a publicar cada 6 meses. Bien. Por tanto, tiene una relativa alta frecuencia, ¿sí? Necesariamente es acotada en el número de preguntas. La gran diferencia con la encuesta de victimización grande, que vamos a hacer cada 2 años, y la primera se va a hacer durante el 2025, es que el cuestionario es mucho más rico. Se puede indagar, por ejemplo, sobre elementos que tengan que ver con la confianza en la policía. Es decir, ¿cuántas preguntas en un caso contra cuántas preguntas en el otro? No las tengo de memoria. Es más, el cuestionario está siendo terminado, el de la encuesta larga. Pero, digamos, acá estamos hablando de, una decena de preguntas versus algo que va a tener varias decenas. Varias decenas. Entonces, es una encuesta muy larga con mucha riqueza. Entonces, allí no solo se va a abordar estos delitos, se van a abordar otros delitos, pero también cuestiones que tienen que ver, como mencionaba, con la policía, etcétera. Por tanto, yo diría que la gran diferencia tiene que ver con que el cuestionario es mucho más rico. Y básicamente esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que el cuestionario es más rico. La muestra sobre la que se aplica el cuestionario es la misma. A ver, la muestra seguramente es algo que también está siendo definido en estos momentos, pero seguramente va a estar en el orden de probablemente unos 7.000, 8.000 hogares. Así que ese es el tamaño de muestra. O sea que el tema no es tanto de que tengamos un tamaño de muestra más grande, sino que definitivamente es lo que tiene que ver con el cuestionario y las dimensiones que se indagan. ¿Es un cuestionario que se hace una vez o es un cuestionario que se mantiene en el tiempo y se publica cada 2 años? Es un cuestionario que en general se mantiene, pueden haber algunas variaciones. Aprovecho de decir que nosotros tuvimos el asesoramiento de lo que se llama el Centro de Excelencia de México, que lo integra la Oficina de Drogas y Delito de Naciones Unidas y el INE de México, que son la referencia a nivel continental en materia de encuestas de victimización. Entonces, de hecho, tanto en el capítulo de la encuesta continua de hogares como en esta encuesta grande, estamos trabajando con ellos en la definición del cuestionario, porque ellos, tienen estándares que lo aplican en diversos países. O sea que las cifras, en principio, la mayoría de ellas van a ser comparables a nivel internacional,
Por supuesto, pueden haber algunas preguntas nacionales porque haya interés particular, pero también van a ser comparables a nivel internacional, lo que creo que también es un valor agregado importante. Diego, hablábamos sobre los datos que surgen del informe vinculados a denuncias y reportes, ¿no? Y la diferencia que hay entre lo que arroja, digamos, el observatorio y lo que arroja esta encuesta. Es decir, hay un 35% de personas que denuncian los robos y un 45% que reporta los robos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el reporte? La denuncia sabemos lo que es. Uno va a la comisaría y hace la denuncia. ¿Qué es el reporte? El reporte es cualquier tipo de contacto que se tuvo con la policía a los efectos de dar cuenta de lo que ocurrió. ¿Tá? Esto puede ser vía internet, vía web, vía presencial, vía telefónica. Cualquier contacto que se tuvo con la policía, se reportó la incidencia del evento. Luego se recoge la denuncia formal de forma presencial. Entonces, allí lo que tenemos es que en el caso de robos es un 45% de reportes, mientras que de denuncias formales es un 35%, y en el caso de estafas, el reporte es de 16%, mientras que las denuncias formales es de un 12%. O sea, en las estafas se reporta bastante menos y se denuncia bastante menos que los robos. Aprovecho de decir, poner las estafas, ¿no? Que es no sé si es una novedad, pero de verdad que está muy en boga las estafas virtuales. Y no mencionamos los números absolutos, pero eso puede dar una idea de la relevancia de una cosa y otra. Lo que se tuvo en un promedio mensual de lo que ocurrió en el segundo semestre del 24, se tuvo 55.000 robos y 27.000 estafas. O sea que las estafas son un fenómeno creciente. De hecho, nosotros cuando comenzamos a ver qué preguntas incluir, fue un elemento que surgió porque es un fenómeno cada vez más común en Uruguay, bueno, en el mundo, pero en Uruguay en particular, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente son importantes, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es tu posición cuando se habla de que el Observatorio de Violencia y Criminalidad tendría que pasar a la órbita del INE para blindarlo aún más en sus garantías? A ver, yo creo que acá hay como dos roles que cumplen eventualmente las oficinas de estadística, llamémosle, de los ministerios. Y en particular esta. O sea, una es generar estadísticas agregadas, ¿no? Cuántos hurtos, cuántas rapiñas, cuántos abigeatos, ¿no? Que son cifras muy agregadas y para un seguimiento macro del fenómeno delictivo. Estas cosas a veces los Institutos Nacionales de Estadística lo llevan a cabo. O sea, no sé, el Instituto de Estadística de Irlanda, por ejemplo, lo hace. La policía le proporciona las cifras de denuncias y el instituto lo publica. Una cosa interesante, el Instituto de Estadística de Irlanda, que lo publica y publica una especie de índice de confiabilidad periódico de esas cifras que está recibiendo. Es interesante porque obviamente, pueden haber elementos que tienen que ver, lo mencionábamos hoy, puede haber un subregistro eventualmente. O sea, uno puede, no sé, en el punto de toma del dato, las cosas no se están anotando bien. O sea, pueden haber elementos que la confiabilidad de lo que se está divulgando puede variar y es algo que los institutos no tienen capacidad de controlar porque cae en la órbita de la policía. Avistamiento de duendes al final del arco iris, por ejemplo, en Irlanda. Sí, o sea, puede ser complejo, ¿no? Pero yo creo que, allí es posible que los institutos asuman ese rol. Lo que no va a poder nunca el Instituto Nacional de Estadística asumir un rol es en la inteligencia que se genera a partir del análisis de estos datos para uso policial. Ese no es nuestro rol. Y allí siempre va a tener que haber un observatorio. Tampoco el de tomar denuncias. ¿Cómo? Tampoco el de tomar denuncias. Tampoco el de tomar denuncias. O sea, de hecho, si el instituto publicara estadísticas basadas en denuncias, entraríamos en un ámbito algo más riesgoso, digamos, porque nosotros no controlamos el proceso de registración de esto, ni el proceso a través del cual las personas pueden hacer denuncias o no. Entonces, uno simplemente toma esos datos, los procesa y los publica. Sería entrar en un capítulo, yo diría, más riesgoso en el sentido de que no controlás la producción. Igual, ¿no? Claro, está bien. Y eso que decís, de todas maneras, lo que decís no tampoco responde la pregunta inicial, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de Estadística realiza encuestas de violencia. Sí. Bien, las hace el Instituto Nacional de Estadística. Sí, correcto.
De la misma manera que en un momento te da los datos de la economía, y nadie lo discute, esos datos, ni nadie discute la metodología con la que se llega a esos datos, si bien puede ser una discusión mucho más interna y técnica, ¿no? Pero que se da en el buen sentido, decir, no, para mí habría que cambiar la metodología, como se cambió, por ejemplo, ahora para la del producto, ¿no? Claro. Que hizo variar, por ejemplo, cuál fue el déficit fiscal del año 2019 en función de cómo se medía en ese momento, en función de cómo se está midiendo ahora. Es una discusión técnica. Acá lo que pasa es que hay una discusión política. Entonces, esa discusión política se da en el observatorio. ¿Por qué? Porque el observatorio depende del Ministerio del Interior. Exacto. Entonces, sí, por eso, a ver, al final uno no sabe si la confiabilidad es simplemente sacarlo de un lugar o simplemente que haya un proceso de transparencia donde la confiabilidad ya se adquiere porque está garantizado que es un proceso de transparencia. ¿Quién da la garantía de ese proceso de transparencia? El propio sistema político. Claro, lo que pasa es que, digamos, a ver, y acá voy a ser como muy honesto en mi respuesta, digamos. Es diferente cuando tenés un organismo estadístico abajo de un poder puramente político. Digamos, es complejo, digamos. Porque digamos, otra cosa es el INE con más espalda y que, digamos, no tiene un poder político claro, digamos, el poder político entre comillas, soy yo que en realidad estoy más en el lado de blindar al INE de cualquier otra influencia, digamos, ¿no? Entonces, esa posición es compleja. Yo creo, digamos, y es mi opinión más honesta, y asumiendo que van a haber riesgos como los que mencioné hace algunos instantes, yo creo que si hay cierto consenso en el futuro, no estaría mal que el INE produzca las macroestadísticas en base a las denuncias también. ¿Sí? Al estilo del INE de Irlanda. Bien. Yo creo que... Usá los dos insumos. Las encuestas y la denuncia. Y la información que te proporciona. Solo para producir estadísticas. Sí, para producir estadísticas. Ahora, va a tener que seguir existiendo siempre un observatorio para generar análisis... Que redunden en políticas de seguridad ajustadas a la evidencia. Pero le sacás el problema del fierro caliente, porque además acá hay que entender... Porque después tenés dentro de los homicidios qué tipo de homicidios, o sea, la tipología del homicidio. Exacto. Discusiones que son más técnicas, y van a ir a un lugar que digamos que necesariamente las discusiones son más técnicas, como lo mencionábamos. Entonces, yo no lo veo mal a eso. Creo que está bien. O sea, dimos un paso. A ver, yo creo que hay que entender que dimos un paso muy gigante con lo que hicimos. Estuvimos empantanados en esto décadas. Pero bueno, si me apuran, yo creo que no estaría mal para terminar de forma definitiva con eso. Y hay muchos institutos que lo hacen. Estuvimos hace un tiempo en Noruega. También, el Instituto de Noruega recibe las denuncias. Pará, yo te pregunto, en esos países, sí. Una de las decisiones para, por ejemplo, que los institutos de estadísticas definiesen hacer dos reportes, uno por encuestas, otro por denuncias administradas por el Ministerio del Interior o por la Justicia, sí. No importa, era porque a la vez era un fierro caliente en esos países cada vez que se discutían estas cifras. Es igual, el problema es igual. En Uruguay y es afuera. Es más, yo estuve en el INE de Noruega conversando sobre estas estadísticas y nos mencionaban el mismo problema que yo mencioné hace un ratito. Bueno, sí, a veces tenemos discusiones en cómo se registra esto, cada vez que nos llega esto, o sea, incluso ese problema es común en esos países, ¿tá? Pero al menos lo sacás de una posible intencionalidad política, porque acá hay que entender otra cosa. El INE cuando publica esto lo publica con ciertos estándares, o sea, si ustedes entran a la página web del INE y aprovecho a pedirle a la audiencia que tenga un celular en la mano que lo haga, vaya al calendario de difusión de estadísticas del INE y van a ver que la publicación del próximo informe de victimización está la fecha allí. Por tanto, es un ejemplo, pero no hay posibilidad ni de manipulación de cuándo largo el dato. Claro, por eso estás hablando directamente de algo de la discrecionalidad con la que las autoridades de los Ministerios del Interior presentan datos públicamente. trimestralmente, semestralmente, anualmente.
es absolutamente discrecional. En caso del INE, ya tiene planificado la publicación de los reportes con antelación. Entonces, hay estándares que nosotros respetamos, que los cines respetan, que nos protegen, pero que además van generando condiciones de confianza cada vez mayores. Entonces, yo no vería mal en el futuro el que el INE pase a producir estadísticas de delitos en base a denuncias, pero solo hasta allí, solo hasta allí. No analizar internamente. Pero pará, y esto, vos no estarías ahora, esto se lo has trasladado a quienes toman las decisiones. O sea, ¿hay un consenso para las próximas autoridades de hacer algo parecido? No, esto es algo que no he conversado, digamos, con nadie, y además entendía que, digamos, eventualmente hacer todo de única vez es un problema, o sea, uno tiene que acostumbrarse primero a estas cosas. Pero son procesos en los que seguir avanzando. Pero yo estoy completamente seguro, o sea, mi opinión personal al respecto es clarísima. Yo creo que las macrocifras de delitos, sería bueno que en el futuro el INE también las generara. Nos vamos a evitar discusiones que van a seguir dándose. El INE lo va a generar con ciertas metodologías y ciertos procedimientos. No nos va a evitar el drama de, lo están registrando bien, lo están registrando mal. Iba a ser un garrón que eventualmente se va a comer el INE. Por eso el INE de Irlanda, la forma de protegerse es, mirá, está bien, pero si vos me das cosas que yo no confío mucho, te lo pongo en un color te marco el índice de confiabilidad. Exacto. La publico, pero te digo, usuarios, ojo que yo... Pero igual, es un problema, ¿no? Porque le estás diciendo... es un parental advisory, de alguna manera, ¿no? Como venían en los discos. Van a estar mucho más en la palestra. Incluso capaz que son más mandos políticos que lo son ahora. Antes se te quejaba Azucena, ahora se te va a quejar O'Donnell y Negro. Sí, claro. Sí. Pero bueno, a ver, hay que decir que los cines llegaron para esto, llegaron para agarrar fierros calientes, que dentro de los ministerios y demás sería un problema. Entonces, sí, es un problema, pero en definitiva para eso fuimos creados, ¿no? Bien. Estamos hablando con Diego Agual, director del Instituto Nacional de Estadística. Estuvimos hablando, porque nos acompañó también en la nota, pero se tuvo que ir antes con Diego Sanjurjo, por el Ministerio del Interior. Aparte está confirmado que va a seguir en el Ministerio del Interior a pesar del cambio de gobierno, porque ayer el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Interior presentaron el primer informe semestral sobre percepción de seguridad y victimización, correspondiente a la segunda mitad del 2024, es decir, un informe sobre delitos en base a encuestas. Gracias, Diego, por estos minutos de Fácil de Guiar. Mucho gusto, siempre un gusto.